abre mis ojos. La Biblia cuenta una historia demasiado fascinante y es la historia de Eliseo con su criado. Dice la palabra en Segunda de Reyes 6:8, dice que tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y resultó que el rey de Siria siempre quería emboscar al pueblo de Israel. Y dice la historia que donde el rey de Siria iba, Eliseo le contaba al rey de Israel que venía el enemigo y podían huir fácilmente. En tiempos pasados eso era una maravilla. Hoy en día la tecnología se ha avanzado. En tiempos difíciles, radares, etcétera, muchas cosas, se puede descubrir la ubicación. De hecho, usted está acá y quizá la red sabe que usted está acá. Si usted activa sus datos, lo tienen vigilado, lo tienen asediado. Así que mire que tiene a su lado, a ver si está viendo cosas ahí. Es fácil ver lo que otros pueden ver. En el tiempo de Eliseo era muy difícil. Y hay una historia que es la que les voy a leer, que me gusta mucho porque Eliseo se encuentra en un momento de su vida donde tiene que animar la fe de otra persona, no de él mismo, sino de otra persona. Algo así como cuando usted tiene que alentar a otra persona y usted sabiendo que a veces que no está bien. Y dice la historia que el rey de Siria se molestó tanto porque no podía acabar con el pueblo de Israel, que literalmente mandó cientos de personas de guerra, de carros, a donde estaba Eliseo. Acompáñenme en la palabra de Dios. Segunda de Reyes 6:8 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Verso 10: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Verso 11: el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién está de los nuestros en el reino de Israel? Verso 12: entonces uno de los siervos dijo: Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara del rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Verso 13: y él dijo: id y mirad dónde está, porque yo enviaré a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron aquella ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Así que verso 16, él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 17, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba llena de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo conforme a la petición de Eliseo. Y después les dijo Eliseo: no es este el camino, y ni esta es la ciudad. Síganme y yo los guiaré al hombre que buscáis. Y los siguió hasta Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu esposa y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vieron bandas armadas de Siria en la tierra de Israel. ¡Wow! Increíble. Uno de los problemas más grandes que enfrentamos hoy en día es el no reconocer los peligros.
a los que tú y yo estamos expuestos. Hay peligros naturales, pero hay otros peligros que vienen de afuera. Y el peligro es una situación que exige una posibilidad, una amenaza o una ocasión de que ocurra una desgracia. Hay peligros que tú no ves. Los bebés no ven los peligros, por eso hacen lo que hacen. Y tenemos que ser sinceros, todos aquí tenemos que ser sinceros y confesar que cuando hemos visto un problema frente a nosotros, literalmente hemos sentido miedo. Nos ha dado miedo. Y el miedo consume nuestro ser y nos paraliza. Levante su mano el que dice nunca ha tenido miedo, porque usted es un mentiroso. Usted siente miedo cuando va a cruzar la calle y no lo hace por su semáforo, sino lo hace por el andén, y usted siente miedo. ¿Miedo de qué? De que lo atropellen, de que lo estrellen. Usted siente miedo cuando se sube a un 10º piso y el edificio tiembla, el edificio se mueve. Ahí usted comienza a confesar sus pecados. O cuando usted se sube a una montaña rusa y a una licuadora y comienza eso a dar. Yo un día escuché un señor que se bajó literalmente, y cuando se bajó se tendió al piso y besaba el piso. Gracias, Dios mío, porque sintió miedo. Todos tenemos miedo en nuestra vida. El miedo te frena, el miedo no te deja avanzar, el miedo te retrasa y no expresas lo que realmente sientes. Hay miedo literalmente. Hay miedo quizá cuando tú te subes a un avión y a veces sientes que ese avión se va a caer. Hay miedo cuando te subes donde un chofer, donde un conductor que literalmente nos hace confesarnos en el momento. Todos hemos tenido miedos. Y es que el miedo es un esquema cerebral de adaptación al entorno y se constituye como un mecanismo de supervivencia y de defensa. Entonces, cuando tú miras miedo, miedo es un sentimiento que es bueno porque te hace sobrevivir y te hace poner en modo defensa. Algunos hombres, quizá tal vez mujeres, activan su miedo cuando hay que pelear. Y usted dice, yo no sabía que era así, yo no sabía que podía hacer esto. Porque el miedo le permite a la persona responder en situaciones adversas con rapidez. Eso no sucede para todos. Hay algunos que no responden frente al miedo, que les paraliza, quedan así literalmente. En Estados Unidos, particularmente en Filadelfia, hay una droga que está siendo muy famosa. No recuerdo su nombre, pero se consta hay dos componentes en esta droga: tranquilizante para caballos y otro alucinógeno muy dañino para el hombre. Y literal, los hombres, las mujeres que consumen, le llaman la droga zombie. Y no sé si han visto los videos, se lo aplican, se lo inyectan y las personas quedan así como zombies, caminan. Y de repente yo vi un youtuber que se metió en pleno corazón de eso y grababa, y es desastroso ver cómo la droga consume. Y él en su video, yo sentí el miedo porque él me lo expresó. Comenzó a grabar y un moreno le dijo, ¿qué me grabas? ¿Por qué me grabas? Y él tuvo que esconder su cámara en su bolsillo e irse corriendo porque los zombies lo cogían. Literalmente el miedo permite a una persona responder en situaciones adversas. Algunos con rapidez, otros no con tanta rapidez, pero ese es el sentido. Es beneficioso tener miedo. El ser humano necesita sentir miedo porque nos ayuda. Si no hubiese miedo en el mundo, básicamente morirían más personas. No habrían límites de velocidad, no habrían restricciones. Usted sale aquí al Salto de Kendama y ve esas curvas y usted siente miedo literalmente. Se puede salir, me puedo salir. Si usted no sintiera miedo, usted se saltaría por todo lado donde debería y habría muchos muertos. Pero el miedo es necesario para tenernos vivos. Por eso hasta los animales sienten miedo. Fíjese usted en esta analogía. Los perros de la calle o los que usted conoce domésticos
no sienten miedo. Y por eso se han hecho muchos experimentos donde estos perritos los arrojan a los leones en la selva de África. Los arrojan y literalmente lo que hace el perro es ladrar y ladrar. Y se les enfrenta a los leones. Los leones, como tienen un instinto, ellos primero analizan, primero ven, y cuando dicen es momento, ahí sí atacan y ya no hay perro que valga. Porque tienen un instinto. Los mamíferos sienten miedo también. Sin miedo, literalmente, haría que nuestra existencia estuviera todo el tiempo en peligro. Los papás sienten miedo cuando su hijo pequeño está en unas escaleras, cuando quizá se va a caer y sienten angustia. ¿Y qué tienen que hacer? Venga papá, venga, no vaya por allá. Hay literalmente zozobra cuando hoy en día tú sales a la calle y no sabes si te van a robar o no, ¿no? Uno está con su celular, he visto ya muchos, ahora ya aplican la técnica de la abuela. ¿Sí saben cómo es la técnica de la abuela? Se ponen el teléfono acá y así, estoy en la calle. Ya antes uno andaba con su celular normal, hoy en día sentimos miedo literalmente. Cuando andamos por una vía que es sola, y eso activa en nosotros momentos que nos hacen reaccionar. ¿Cuál es el gran problema del miedo? Y se los voy a decir, es que convivimos con miedos disfuncionales. Convivimos con miedos disfuncionales. Como todo en la vida, cualquier emoción, cuando nosotros la alteramos, es decir, la cometemos con mucha frecuencia y hacemos como si fuera a ocurrir, entonces ya se vuelve disfuncional. Hay ciertos tipos de miedos: viajar, ir a otro país. Los que de pronto se han enfrentado a otro país donde su lengua no es la de todos y se siente usted pequeño, comienzas a hablar y la gente te mira y sientes miedo. Hay muchas cosas que provocan miedo. Hay una amiga que tengo y ella me decía, nunca me he subido a un avión. Y yo le dije, ¿por qué no te has subido a un avión? Me dijo, literalmente siento miedo. Y mi hija me ha insistido y me ha comprado tiquetes y ha querido que yo viaje, pero yo le he dicho que no y nunca me voy a subir a un avión. Hay gente que tiene miedo quizá de emprender un negocio propio, de comenzar una relación sentimental, y es que no es para menos. Hay muchos que hemos tenido tantos tropiezos, que han tenido tantos problemas, que los miedos se han vuelto disfuncionales. Y entonces ya ponemos por delante ese miedo y ya no nos deja avanzar. Quiero explicarte un poco más esto. Cosas que provocan el miedo. Bueno, hay pánicos que ocurren y que nos dan miedo. Una de las cosas que yo siento miedo literalmente todavía cuando me subo a un avión. Mucho. Mi esposa sabe y me tiemblan las manos, me sudan y yo no quiero montarme en aviones, me da miedo. Y de un tiempo para acá me ha tocado montar harto en avión. De hecho, la otra semana tengo que ir en avión. Y yo lo pienso mucho. Y yo lo pienso desde la perspectiva de, ¿y será que el que va manejando si se muere? Señor, que no le toque al señor que va manejando. Sería desastroso, yo me imagino el panorama. Pero lo más neurálgico es cuando va arrancando el avión, que sube su trompita y hace como, uy, ahí siento un vacío y literalmente yo no puedo hacer nada, sino que me da miedo. Cuando ya estamos arriba, entonces la cosa cambia, porque a veces hay turbulencias y es de lo peor. Hay turbulencias que literalmente pueden durar un segundo, pero hay turbulencias que pueden durar hasta 10 segundos. Imagínate tú yendo a cierta altura y 10 segundos caer en picada. En alguna ocasión venía de Barranquilla, de Medellín a Bogotá, y tocó en un avión internacional. ¿Cómo se llama?
en uno grande, habían 2 pasillos. Y venía en un Boeing, y venían de España, venían con muchos españoles. Y literalmente, en la mitad del viaje comenzó a caer, a descender. Por favor, abróchense sus cinturones, comenzó a decir la señorita. Turbulencia. Cuando dijo eso, ¡puf! Y yo escuché como los niños comenzaron a gritar. Y todos comenzaron porque no paraba esa vaina de caer. Y yo, ya no más, sentí literalmente miedo. Cuando aterriza, ahí ya es cuando uno lo rematan, porque en la aterrizada duele. Y es cuando cae las ruedas y suena eso, pum, 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 y cae ahí. Y cuando aterriza uno, y ahora culturalmente se está haciendo que aplauden. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo aplaudo también. ¡Gracias, Dios! Y ahí comienza uno a agradecer. Pasó el miedo. Pero ha sido tantas veces ya que literalmente ya he aprendido a manejar ese miedo. Ya lo he aprendido a soltar. He, por ejemplo, llevado libros y hago que leo libros, pero en mi mente está eso. Pero me ha ayudado. Quizá me ayuda a hablar con la persona que tengo al lado. Un día una señora, literalmente, yo estaba ahí sentado y ella me dijo, ¿le puedo coger la mano? Pero ya una señora de mucha edad. Y entonces yo le dije, claro, su merced, cójame la mano. Y yo se la toqué y estaba fría, helada, ya lledía, feo. Mentiras. Entonces yo le cogí la mano y yo le dije, pues cójamela, yo también tengo miedo. Somos 2. Y ahí nos hicimos la conversación, me dijo, no, y era paisa. Ay, no, mijo, yo siento mucho miedo. Literalmente, hay muchas cosas que provocan miedo en nuestra vida. Existen muchos aspectos. Quizá hay miedo a enamorarse. Quizá hay miedo a envejecer. Hay hombres, mujeres que sienten miedo a envejecer literalmente y comienzan a hacer cosas. Hay gente que le tiene miedo a la sangre. Ven sangre y se desmayan. Literalmente. Hay gente que le tiene miedo a las agujas. Yo le tengo mucho miedo a las agujas. Me duelen. Yo veo una aguja y yo soy una niña. Literalmente. Pero hay miedo hay gente que le tiene miedo a los animales. En específico a las arañas. Mi esposa le tiene miedo, pavor a las arañas. Cuando recién estábamos casados, yo no sé, no me acuerdo en qué fecha exactamente, pero había una araña en el lavamanos. Ella aprendió y vio eso. ¡Ah! Quedó sentada en la cama. ¿Qué pasó? Una araña. Yo, Hay gente que siente miedo a las arañas. Vean, descubrí y dicen estudios que hay gente que le tiene miedo a los payasos. En particular los niños. El niño siente miedo y ¡ay, toque el payaso! Y el niño no quiero, mamá, que lo toque. Y usted ahí ya le sembró el miedo porque el niño no quería. El niño no quiere tocar el perro, pero usted lo obliga a que toque el perro y entonces le crea un miedo. Hay gente que le tiene miedo a conducir. Un día le dije a mi mamá, voy a enseñarla a conducir, a manejar. Y estábamos lavando el carro. Y dijo, listo, ¿cómo es? Le dije, vea, usted mete el clutch y lo va sacando suavecito, pero suavecito, ¿listo? Y no estaba mi papá porque él no hubiera dejado de hacer eso, no lo hubiera permitido. Así que literalmente estábamos al lado de una casa y yo cuando le dije, lo suelta suavecito, lo soltó de una. Y ese carro arrancó y casi que le da a la casa de al lado. Yo le dije, no, ya, usted no sabe manejar. ya, usted quédese ahí, le da pánico. Yo le tengo mucho miedo a los caballos. En alguna ocasión, cuando tenía más o menos 11 años, ustedes se acuerdan que anteriormente habían zorras, ¿verdad? ¿Qué se llaman zorras para los que son más jóvenes? ¿Cómo le diríamos? Vehículos de atracción animal, cochinos, indecentes, maleducados y horrorosos, así yo les llamaría. Y estábamos saliendo de la iglesia y nos fuimos a pie. De la iglesia hasta mi casa y bajando un parque que es muy famoso.
comenzamos a descender el parquecito, lo llaman el Parque Cayetano Cañizares, y hay una lomita y comenzamos a bajar. De repente mi mamá comenzó: ¡un caballo! Y claro, el caballo, yo no sabía qué hacer, y el caballo estaba siendo operado por un loco, y el caballo se me fue, yo lo vi, yo quedé pasmado, y me tiré hacia el piso en cámara, y el caballo me pasó por encima. Le tengo pavor a los caballos. Me da miedo los caballos de que hagan así y me echen al piso. Hay miedo. Hay miedo también a permanecer solteros. Hay problemas como esos. Por eso hay muchos hombres y mujeres que le tienen tanto miedo a esto, que hacen y cometen cosas en su vida amorosa y sentimental porque hay miedos. Hay miedos, literalmente. Hay miedos que nos paralizan, que nos trancan. Cuando vas a enfrentar una entrevista de trabajo y te dicen: ¿cómo te llamas? Manuel. Hay miedo que nos consume. Desde pequeños crecimos con miedos, muchos miedos. Si tú hablas, papá se enoja. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué comes así? Y el miedo está latente en nosotros. Tengo que serles sinceros, en el mundo que vivimos actualmente hay un aviso que me encanta, sobre todo lo usan los motociclistas. Si siente miedo, pues compre un perro. Dicen así. El mundo ofrece teorías enteras, explicaciones profundas, superficiales de cómo vencer el miedo. No son malas, por supuesto que no. ¿Nos ayudan? Claro que nos ayudan. Pero yo, a través de la Biblia, y usted puede ver y encontrar que para vencer el miedo tenemos que tener algo claro: Dios está a nuestro lado. Esa es la verdadera razón para vencer el miedo. Vencer el miedo también hace parte de una superación personal. Hay un amigo en mi trabajo que lo molesto mucho porque en algún momento accedió a esos cursos de superación personal, y dentro del curso tenía que llamar a gente para que se añadiera. Era como el círculo, le decían el telar de los sueños, y básicamente era que uno tenía que depositar un dinero para poder ingresar. Pero no solo acaba ahí. Él me cuenta, porque él me invitó, en algún momento nos encontramos, me invitó y me dijo: ¿y puedes pasar por el fuego? Y yo le dije: ¿en serio? Me dijo: sí, te voy a mostrar un video. Y aparece él sin medias, sin zapatos, cruzando por el fuego. Y yo dije: no, pues esta vaina así, si le ayudó a uno así. Luego lo vi pasando por vidrios, ahí haciendo cosas. Luego salían a la calle y gritaban, literalmente abrazaban, una vaina. Y ahorita que volví a encontrarme con él, estoy trabajando con él, le conté: venga, ¿y eso qué? ¿Cómo va eso? Me dijo: eso es una mentira. Me dijo: ¿se acuerda cuando le mostré que crucé por el fuego? Yo le dije: sí. Me dijo: eso no era fuego, eso es una vaina prendida ahí con calor, vapor, pero eso no es fuego. Y le dije: los vidrios. Me dijo: ¿qué? Eso es plástico. Y le dije: entonces. Me dijo: perdí la plata. Perdí la plata. Porque el mundo ofrece muchas razones. Otros se contratan una seguridad. Bueno, usted puede saber que en el mundo actual hay muchas cosas. Usted puede asegurarse. ¿Sabía que hay seguros de vida increíbles? Para los perritos, muchas cosas. La casa, el carro, hay muchos seguros. Pero nadie, literalmente nadie, se puede esconder del miedo cuando le toca, cuando hay que enfrentarse. No hay peor miedo para un adolescente cuando mamá ya no lo lleva al colegio y cuando lo están esperando a la salida. Ahí comienza uno a enfrentar la vida. Hay miedos. Cuando coges un transporte, siempre andaste en carro, pero te toca coger bus, te subiste mal, ¿y ahora qué hacemos? No hay plata. Ahí sentimos miedo, Pero en la historia que leíamos me encanta, porque en el verso 16 Eliseo le dijo a su criado: no tengas miedo.
y da la razón y muestra la salida, porque dice él, son más los que están con nosotros que los que están ¿contra quién? Contra ellos. Y tenemos nosotros que tener muy presente que para vencer el miedo tenemos que tener la gran diferencia y entender la diferencia entre tener y sentir. Tener es poseer, ser dueño de algo, es tener por posesión algo. Pero sentir es percibir por cualquiera de los sentidos, sobre todo del tacto. Hay una gran diferencia entre decir tengo y la otra decir siento. Y Eliseo está hablando acá y le dijo, no tengas miedo. Muchos tienen miedo, no sienten miedo, tienen miedo. Y ahí es cuando el miedo comienza a retrasar nuestra vida y a volvernos pesados para continuar. Todos acá, todos, absolutamente todos, hemos sido llamados por Dios para vencer cada uno de nuestros miedos. Y en los diferentes escenarios de la vida, sea el hogar, sea la familia, sea el trabajo, sea el estudio, cualquiera sea lo que hagas, Dios nos ha llamado y nos ha empoderado para que el miedo lo podamos vencer. Por eso David decía lo siguiente en Salmos 23:4, dice, puedo cruzar por los lugares más peligrosos y no tener, utiliza nuevamente la palabra, tener miedo, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por un buen camino y me llenas siempre de confianza. Lo opuesto al miedo es la confianza. Usted confía plenamente en que este edificio no se va a desplomar. El año pasado en la India estaban unas personas reunidas como ustedes y como yo acá en un espacio en la India. Y de repente el edificio colapsó, pero colapsó solo el piso donde estaban reunidos. Todos murieron, todos literalmente murieron. Y veíamos la historia, yo la veía con mi compañero, porque justo pues se atraviesa, los medios lo venden como en iglesia cristiana. Y él me preguntaba, oiga, pero ¿y eso por qué sea? Yo le dije, no sé, pregúntele al arquitecto. A mí no. Usted siente y está confiado que no se le va a caer nada en la cabeza. Usted no tiene miedo, tiene confianza. Usted tiene confianza y si se sube en ese carro que dice que tiene 7 airbags, ahí lo protegerán a usted. No sé si algunos han tenido la experiencia de cruzar el río Ariari. Eso queda, no sé si es Villavicencio, me corrigen. El río Ariari es demasiado largo, ¿verdad? Ancho esa vaina. Largo no sé, gracias, están pilos. Demasiado ancho y hay mecanismos manuales que te pueden llevar de un lado al otro, que se llama una canasta. Y lo opera el más viejito del pueblo. Literalmente jalando ahí, lo jalan a uno de un lado a otro y cuando uno llega purgado. Ya, yo crucé eso cuando era chiquito, crucé el río Ariari en esa canasta. No sentía confianza, hay desconfianza. Y la Biblia nos está mostrando que hay una diferencia entre tener y sentir. Y yo quiero enseñarte un par de cosas importantes. En primer lugar, es que cuando tienes miedo, no caminas solo, no caminas solo. Dios está a tu lado. Y puede ser una frase que tú escuches, que alguien te esté diciendo, que alguien te diga, tranquilo, no estás solo. Pero ¿sabes cuándo vas a encontrar que tú no estás solo? Cuando literalmente te encuentres con tus miedos. Hay miedos que no son solo físicos, se vuelven ya emocionales y hasta espirituales. Y todos tenemos un plan, un diseño original y es depender de Dios. Todos. Lo que pasa es que el hombre y las circunstancias se han encargado
de que nos alejemos prontos de Dios. Seamos prontos para huir de su presencia. Y es chistoso y es curioso, pero entre más intentamos alejarnos de Dios, más cerca estamos de Él. ¿Sabes por qué? Porque como el criado de Eliseo, entre más tengas miedo, más se te va a presentar esa oportunidad para que tú entiendas que no caminas solo. No caminas solo. No caminas solo. Literalmente no estás solo. Dios es quien camina a tu lado. Dios es quien está en el tema. Dios está relacionado en tu tema. Tus oraciones no van acompañadas únicamente de llantos. Dios camina a tu lado cuando sientes miedo, cuando sientes temor. Tengo que ser sincero, cuando nosotros siempre tuvimos un propósito, y cuando nos casamos hicimos esta pregunta fundamental con mi esposa: ¿vamos a tener hijos? Y ella me dijo: sí, 6. Y yo, uy, la cosa está peligrosa. Mentiras, los dos coincidimos con algo, 2 niños, 2 ya. Y recién pasa un proceso de mi hija mayor, entonces viene la segunda. Duré con este dilema más de 1 año. ¿Será que sí, Dios? Y me preguntaban, y yo trataba de evadir el tema, pero literalmente yo sentía miedo, porque no quería la misma historia, no quería el mismo proceso, no lo quería, sinceramente, no quería vivir nuevamente eso. Le tenía miedo a esa situación. Y también le tengo miedo a criar. A mentiras. Es molestando. Pero sentía miedo. Y entonces mi esposa tiene algo, y es que ella no le gusta estar sola. No les gusta estar solos. Van a hacer una vuelta y tienen que ir con alguien. Están en casa, y si están solas me comienza a llamar: ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado? Y no lo hace de mal, lo hace porque me quiere tener a su lado. Y así es mi hija. Yo a veces la llamo: papá, ¿ya vienes? ¿Dónde vienes? Y cuando yo comienzo a descubrir esas cosas, tuve que comenzar a enfrentar mis miedos, literalmente. Comencé a enfrentarme y atravesé un proceso en mi vida, en mis oraciones, en mi vida diaria, y decirle: Dios, siento miedo, tengo miedo. Pregúntele a un papá que es papá de un adolescente si no le da miedo nuestra situación de hoy en día, de ver lo que sucede en los colegios, de lo que sucede en la universidad, de lo que sucede en lo que estamos haciendo como sociedad. Da miedo, asusta, ¿verdad? Asusta literalmente. Niñas de 4, 5, 6, 7 años diciendo: yo me voy de la casa. Yo decía eso cuando estaba en la casa, y más me demoraba en pensarlo que el Espíritu Santo revelárselo a mi mamá. Porque de un pellizco, yo siempre voy a hablar de las uñas de mi mamá, porque las uñas de las mamás son benditas, retuercen lo que sea, destraban cualquier nudo. Las mamás hacen unos nudos que solo ellas pueden desarmar. A mí me da pereza, yo cojo las tijeras y rompo esa. Mi mamá: pero ¿por qué la rompe? Y uno ahí 1 hora intentando ahí sin uñas. Y es que mira, hemos olvidado algo, y el miedo nos ha consumido a tal punto que nos sentimos solos. Nos sentimos solos. Estás con muchas personas, pero te sientes solo. Y yo tengo hoy que recordarte algo, como cuando Eliseo oró por su criado: no tengas miedo. No tengas miedo, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo vencí ese miedo? Y ya dije: no, listo, vamos a tener otro hijo. En mis mañanas
cuando salía en mi moto al trabajo, 1 hora en moto. ¿Qué hace uno 1 hora en moto? Pensar bobadas. Y yo conducía mi moto y iba, Señor, y Dios me hablaba, y yo ahí lloraba. Y yo llorando, Señor, siento miedo. Y cuando ya comencé, listo, vamos a hacerle, vamos. Y estoy a 3 meses de tener nuevamente una niña. ¡Wow! Y quiero contarte lo mejor. Quiero decirte algo. Cuando entiendes que no caminas solo, así sea el mismo proceso, Dios está ahí. Dios te acompaña. Hemos visto la mano de Dios, claro. Tanto así que hasta mi esposa monta bicicleta. No lo podían creer. Se va al trabajo en una bicicleta eléctrica. Oh my God. Yo me avergüenzo a veces porque pienso en la gente y dice, esta señora es irresponsable. Y yo sufro y ya no más, ya dije no más, ya estás muy grandecita, ya no más. Y ahora tengo que llevar a Antonella al jardín y a veces no tengo cómo llevarla, estoy ahí corriendo, tengo que llevarla en la moto o en la bicicleta. Y otro miedo que enfrento. Pero el asunto ¿cuál es? Dios camina a tu lado. Dios camina a tu lado. ¿Lo sientes? ¿Lo tienes? Puede que no, pero está contigo, porque te voy a dar una promesa. Puedes cruzar por los lugares más peligrosos, puedes enfrentar los miedos más grandes, pero quiero decirte algo: Dios es tu pastor y siempre estará a tu lado. Nunca te dejará, nunca te dejará, nunca te va a dejar. 2, el miedo no se evita, el miedo se enfrenta. El criado dijo, hay una salida oculta, vámonos por acá. Pero Eliseo, que entendía, dijo, no, Señor, un momento, aquí hay que enfrentar, aquí hay que ponerle la cara. Generalmente nosotros cuando sentimos miedo, lo que hacemos es huimos. Relaciones quedan abiertas porque huimos. Siento miedo, huyo, nos alejamos. Y no debería ser así. No debería ser así, porque eso es lo que nos está matando como sociedad. Los miedos hay que enfrentarlos. Mi hija le tenía miedo a saltar de esta altura, más bajito, perdón, que es muy alto esto para ella, pero más bajito, a la mitad. Y un día estábamos en el parque y una niña comenzó a saltar desde la banca. Y ella se sintió mal. Antonella, yo no puedo saltar. Sintió esa emoción, la vio, quería saltar. Y yo le dije, vamos a intentar. Y se paró ahí. Yo le dije, tienes que hacerte bien al borde y yo me voy a alejar. Si te caes, nos va a doler, pero tenemos que pararnos nuevamente. Así que la niña inspiró a mi hija. La otra niña tenía 4 años. Se llamaba Luciana, creo, si no estoy mal. Y ahí paradas las dos, la niña le dijo, listo, hasta los 3. Y listo, comenzó 1, y yo comencé 1, vamos santo, 2, listo, preparada, 3. Y cuando dijo 3, la niña se lanzó primero. Y entonces la quedó, ay, no. Y comenzó a llorar. Le dije, segundo intento, segundo round, vamos a enfrentar esto. En el segundo round saltó literalmente. Cuando cayó, se cayó, pero dijo, lo hice, papá, lo hice. Feliz. Y esto me hace entender algo, y es que el miedo hay que enfrentarlo. Las ansias las vas a tener que enfrentar aquí o en donde sea. Las ganas de ser infiel, las ganas de ver lo que no debes ver. El temor lo vas a enfrentar aquí o en donde sea, pero algún momento de la vida tendrás que volver a encontrarte con él. Está ahí esperándote. Está ahí esperándote. Está ahí quieto, ahí está. Y lo activas cuando sientes miedo. Por eso hay que enfrentarlo. En Deuteronomios 31:6 dice la palabra, esforzados y cobren ánimo,
No teman ni tengan, nuevamente la palabra dice, ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hay un poder tremendo cuando tú decides enfrentar un problema. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a desamparar. Va a sonar mal, te va a dar miedo, vas a sentir miedo literalmente, pero hay que tener claro algo: Dios no te va a desamparar. Dios te va a dar las fuerzas para que hables con esa persona que tú necesitas hablar. Yo necesitaba esta semana hablar con mi jefe y tenía miedo porque pues yo pensaba, ¿y qué va a decir de eso? Y lo vi solito ahí sentadito en algún momento y dije, aquí fue. Comencé media hora antes, voy a hablar así, le voy a decir esto, y comencé a prepararme mentalmente. Y dije, voy a ser específico y no sé qué. Cuando llegué allá salí con un chorro de babas. Me dijo, pero no te entiendo. Y cuando le dije, no, es que la verdad estoy incómodo con esta, fui libre. Porque aunque seas como Moisés, que no sepas hablar, Dios está ahí contigo. Él nunca te va a desamparar. No hay que correr, hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Porque en tercer lugar, diga conmigo, debo priorizar los escenarios del miedo. Hay escenarios, hay momentos literalmente en donde sí hay que huir. Tan machito, entonces ahora ya no tengo miedo, y si viene alguien con un arma, entonces me quedo y aquí. No, hay que priorizar los escenarios del miedo. Hay otros donde tenemos que ponerle la cara al miedo. ¿Y sabes cómo priorizamos esos eventos? Con el Espíritu Santo. Dice su palabra que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros. Hay jovencitos que dicen, yo tengo miedo a hablar en público, y su escenario literalmente es hablando con personas que nada que ver. Resultan hablando igual que las personas feas, horrorosas. Porque hay momentos donde se deben priorizar los escenarios. Tú sabes qué escenarios son fuertes para ti y cuáles no. Hay escenarios donde no son suficientes y no eres autosuficiente. No puedes solo. Tienes que entender que es el Espíritu el que te ayuda. El criado de Eliseo en ese momento no era autosuficiente y sintió y tuvo miedo. Eliseo, por armar un escenario perfecto, entendió lo siguiente: es que no podemos solos, siempre tendrá que haber alguien que nos levante. Y quiero decirte, ese hijo que Dios te dio, ese tío, esa sobrina, esa esposa que Dios te dio, también la puso Dios para priorizar tus miedos y ayudarte. Es que no puedes solo. ¿Qué hacemos? Si pudieras solo, dejarías de confiar en Dios. Esa gracia que tú tienes, eso que tú tienes, que te hace especial, que te hace único, no es que seas tú, es que es Dios que te da el poder y te ayuda a enfrentar tus miedos. Si yo les dijera, bueno, vamos a salir hoy, vamos a ir aquí a todos los buses que pasen aquí por la avenida de enfrente, y se van a subir y van a comenzar a gritar, Dios me ama, y van a hacer un gran revuelco, usted me diría, bueno, yo lo pienso 2 veces. Otros lo harían sin miedo al éxito, papá, como dicen algunos. Otros no tanto. Pero en cambio, si yo te digo, bueno, vamos a ir aquí al puente, a un puente alto, y te vas a saltar, ¿cómo se llama lo que le amarran a uno los pies y lo tiran? Bungee jumping.
Bueno, ahí ya la piensan más de uno. Yo ahí sí ya no le voy. Tal vez hasta gritar en un bus yo le hago, pero ya esas cosas yo ya no le hago. Priorizo eventos. Si para mí eso no es fuerte, pues no lo voy a hacer. Pero en el mundo espiritual sí es muy diferente. Porque los miedos que sientes hay que atacarlos de frente. Y priorizar los momentos por medio del Espíritu Santo. ¿Tienes un problema con el alcohol? ¿Con el cigarrillo? Bueno, prioriza tus eventos. No puedes estar yendo a todo lado. Y como dicen algunos, hasta el agua del florero se toman. A mí me critican harto por eso, pero yo no suelo ir tanto a reuniones. No me gustan. Porque es que cómo explicarlo sin que suene mal. Solo que hay escenarios donde no me gusta estar. Si hay que decir no, qué culpita. Pero hay que decir no. Porque hay que priorizar escenarios. Si sientes un miedo latente, hay que priorizar escenarios. Escuché una vez una historia de un caso real de una vivienda que es en altura, 32 pisos más o menos. Estaba el niño en la ventana del apartamento y el niño sin querer salió corriendo y literalmente se cayó a la avenida, a la calle, en la ciudad de Bucaramanga. ¡Wow! Y cuando yo era más joven veía los edificios y veía ventanas, telas ahí puestas y yo decía, uy, esa vaina se ve horrible. Pero ahora entiendo que hay un papá y una mamá que quieren cuidar a un niño, que no es latente y no cuida y no prioriza sus miedos. Cuando yo escucho esa historia, yo no era papá, pero ahora yo vivo en un 6º piso y hay un pequeño balcón y las ventanas son bajas y mi hija ya alcanza a la ventana y yo ando, no es que ande con miedo, simplemente ando muy pendiente. No abran esa puerta, no abran esa ventana, porque hay que priorizar eventos. A veces nos cuesta, pero te dicen, mira, no es conveniente que andes con esa persona, sobre todo con los adolescentes. No andes con él, porque es que crecimos con este dicho, el que anda entre la miel, algo se le pega. Y algo va a comer, pero va a comer. Y no nos gusta. Soy yo. Déjame. Soy yo. Tu esposa te dice, mira mi amor, es que no me gusta que me hables de tal forma en público, me gustaría tal cosa. Déjame. Y no priorizamos cosas. Y esto tiene una raíz. Todo esto tiene una raíz que se llama el diablo. Y tenemos que llamarlo por su nombre. Es el diablo que nos mete miedo. Priorizar los escenarios en la vida es ser una persona prudente que entiende y atiende a los momentos en los que Dios, el Espíritu Santo, habla. Número 4. Cuando enfrentas los miedos, el que gana eres tú mismo. Me he imaginado unos escenarios así, que yo odio las culebras también. No me gustan apenas verlas. Me causa escalofrío, se me pone la piel de gallina. Pero quiero decirte algo con esto.
es que cuando enfrentamos algún miedo, el que gana eres tú mismo. El que ganó en esta historia, literalmente, ¿quién fue? El criado, que sintió miedo, tuvo miedo, y quien ganó fue él mismo. Porque la mayor ganancia después de haber tenido muchas cosas es ver las victorias de nosotros mismos. Estamos acostumbrados a celebrar las victorias de otros, incluso de sentir envidia, de sentir recelo. Pero es que cuando tú vences, tú ganas a ti mismo, te ganas a ti mismo. Y eso hay que celebrarlo. Ahora, si usted siente miedo, tiene que coger ese tiquete de avión y se tiene que subir. Y se tiene que ayudar, como sea. Mi amiga, que les cuento que sentía miedo, dice: me va a tocar como alguien darme una dosis de trago y subirme. Pero usted no va a hacer eso. Usted va a ganar a usted mismo. Usted va a tener esa ganancia. Mire, en realidad los que se van a ver beneficiados serán sus hijos. Sean grandes, así estén grandes. Pequeñas decisiones harán que ganen tú mismo. En eso consiste el reino de Dios. En ver lo que no se podía ver, pero que ahora lo estás viviendo, lo estás experimentando y ahora lo estás logrando. Por eso venimos aquí, por eso está usted aquí. En eso consiste. En que usted mañana tenga que enfrentar esos problemas nuevamente. Enfrentar esa demanda que tiene, enfrentar esa deuda que tiene y ponerle frente. Ponerle un límite y ganar usted mismo. ¿Cómo le decían a uno las mamás cuando uno se iba a caer de un lugar? Si se cae, ¿qué? Más encima le doy. Y literalmente uno se caía y yo no sé, lo querían rematar. Uno ahí sin todo tronchado y literalmente más encima le daban a uno. Porque se lo advertí, porque no sé qué, y ahí se gana uno su paliza, su pelita, dijo el pastor. Y pasa en lo bueno y en lo malo. El que va a ganar eres tú mismo. Si tú cambias el lenguaje, quien va a ganar eres tú mismo. Aunque los otros no lo vean, aunque los demás no lo vean. Quizá esas personas que estaban rodeando a Eliseo, ese ejército grande, poderoso, quizá no sabían quién era el criado. Quizá ni lo supieron nunca. Quizá de ti no sepan nunca. Quizá a veces no se te mencione, quizá a veces no se te acuerden, nadie se acuerde de ti, pero sabes, quién gana eres tú mismo. El que va a ganar en esto eres tú. Y Dios está interesado en hacerte ganar, en hacer que ganes mucho, en hacer que tus miedos se vayan, en que los dejes. Por miedo estás perdiendo a tu familia, por miedo estás perdiendo a tus hijos, por miedo estás quizá negándote a la posibilidad de ser feliz. Y hay que reconocer que en la cruz del Calvario Jesús ya nos dio todo para disfrutar nuestra vida. ¿Qué necesitabas tú? Fácil, ir a la cruz del Calvario, morir por tus pecados, pero alguien más lo hizo por ti. Eso ya ¿no es extraordinario eso? En alguna ocasión yo llegué a la universidad y todo universitario aguanta hambre. Y todo hombre de familia aguanta, perdóname. No, mentiras. Todos los estudiantes aguantan hambre. Todos aguantan hambre. Y yo llegué a la iglesia con fe, les confieso con fe, y vendían esas ricas empanadas a la entrada. Un viernes yo llegué temprano porque tenía hambre y comencé a comerme una empanada. Luego le iba terminando y me comí 2 empanadas y pedí una gaseosa. Y yo sabía que no tenía plata. Justo llegó mi papá. Pues yo no le dije nada, porque se supone que él me daba para la comida. ¿En qué me la ha gastado? No sé, pero no tenía plata. ¿Cuánto le debe mi hijo? Y yo, uy, otra empanada. ¿Sabes por qué? Porque Dios es ese Padre que siempre quiere hacerte ganar.
Él no compite contigo y jamás lo hará. Ya compitió, ya ganó, ya lo hizo todo. Ahora está interesado en que tú ganes. Es que el que va a ganar eres tú, no es Dios. Que la gloria sea para Dios. Claro que sí, claro que sí. Pero es Dios que quiere hacerte ganar. Eliseo no sacó el pecho. Oh, aquí estoy. Padre Sol, no, él oró por su criado. ¿Y saben cómo oró? Señor, abre los ojos de mi criado y que pueda ver que es mayor el que está en mí que el que está en el ¿qué? En el mundo. Ese es nuestro Dios. Diga conmigo finalmente Dios. Diga conmigo finalmente Dios. Abre mis ojos. Abre mis ojos. En inglés sonaría open my eyes. Open my eyes. Open my eyes. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos. Mira, hemos tenido nuestros ojos cerrados sin darnos cuenta. Hemos sido heridos con ceguera en nuestros ojos. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas ocasiones donde hemos visto el miedo y lo hemos pasado por alto. Hemos visto avisos en nuestra familia de que cosas no están bien y hemos ignorado al Espíritu Santo. Hemos visto como antes yo antes oraba y lloraba en la presencia, ya ahora voy a la iglesia y nada pasa, estoy en mi casa. Tienes cerrado tus ojos. Y como Eliseo, siempre tendremos que decir por alguien, abre sus ojos. Tus ojos están cerrados y no quieres ver lo que necesitas ver. Yo crecí en un barrio horrible, pero me siento orgulloso. Se llama El Amparo. Ha salido por las noticias, soy famoso y todo. Yo crecí allí y toda mi adolescencia luché por salir de allá. No me gustaba. Después de que conocí a mi esposa, yo ya no quería invitarla a la casa porque yo aún vivía por allá. Horrible. Literalmente el líder que nos iba a hacer nuestra casa en su momento S7 célula, teníamos que llevarlo desde la casa hasta el bus. Él dijo, yo voy allá pero voy con escoltas, y si no era peligro. Y hoy en día es peligroso estar ahí. Y yo en mi adolescencia recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar en el norte, en el Parque El Virrey. Me bajaba todos los días en el Transmilenio y caminaba a ese parque, veía a la gente correr, veía a la gente. Y yo, ¿por qué no puedo vivir ahí? Trabajé en un lugar donde venden productos dermatológicos, aún los venden, se llama Bioderma. Es un laboratorio francés, traían todo. Y yo era el que ponía la etiqueta en el producto de Invima, el registro Invima. Mi prima trabajaba allá y entonces en las vacaciones llamaban a los supernumerarios. Me pagaban 25,000 al día, pero yo era feliz. No trabajaba tanto por el dinero, les confieso, trabajaba más por estar en ese lugar, porque era lo que no veían mis ojos, literalmente. Era personas vendiendo droga, atracos, olía y sentía el aroma inspirante de la marihuana. Ese era mi escenario. Y yo comencé a sentir algo. Yo comencé a hablarle a mis papás. Yo entro a la universidad, yo exigente, ¿qué tal esto? Pero yo exigí, literalmente le dije a mis papás, yo cuando entré a la universidad no voy a vivir allá ni loco. ¿Qué van a pensar mis amigos? Y comencé una pelea ahí con mis papás. Y tanto fue así que comenzábamos todos los domingos después de que salíamos de la iglesia a mirar apartamentos. Íbamos en un Renault 18 que tenía mi papá, que tocaba empujarlo cuando se varaba. Le poníamos la media velada a mi papá, de mi mamá, cuando se varaba. Pero íbamos allá
y me encantaba, era feliz y lo disfruto aún. Me acuerdo tanto que en alguna ocasión vimos una casa de 3 pisos, divina, espectacular. Cada vez que paso por allá yo le digo a mi esposa, pude vivir en algún momento, pude haber vivido ahí y no lo hice. No lo hicieron mis papás. No, mentira. Y en alguna ocasión vimos un apartamento y se le prendió el bombillo a mi papá. Este es el lugar, aquí vamos a vivir. Y comenzó a hacer todas las vueltas del banco, no sé qué, tata. Cuando yo me voy a dar cuenta, comencé a estudiar a menos de 1 kilómetro en mi universidad de donde vivía. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay máscaras, cuando hay vendas que se quitan de tus ojos, Dios hace todo por ti. No lo sabía que iba a estudiar en esa universidad. De hecho, ni quería estudiar en esa universidad. Pero Dios así lo hizo. Y estudiaba a medio kilómetro de mi casa. Me iba a pie. Eso es una bendición. Eso me hizo entender que cuando tú y yo abrimos nuestros ojos, Dios hace que tus enemigos sean heridos con ceguera. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero ahora las deudas van a comenzar a ser canceladas. La enfermedad va a comenzar a desaparecer. Sientes miedo, sientes dolor, y Dios va a comenzar a purificar tu corazón, tu mente, tu cuerpo, porque Él va a quitar las vendas de tus ojos. Él va a quitar las vendas literalmente. No hay mujer más linda y poderosa, ni mamá más poderosa que dice, sola, pero sola salgo adelante. Sola, pero berraca. Sin usted o con usted voy a lograr lo que sea. En cierta ocasión yo sufría de amigdalitis. Tenían que extirparme las amígdalas de mi cuerpo. Comenzamos un tratamiento con mi mamá. Por eso odio las agujas. Todos los días tenía que inyectarme ampicilina. Duele esa vaina, inyectada. Eso parece aceite entrando por... Oh my God. No te lo deseo. Todos los días, una jeringa. Mi mamá, cuando me tenía que llevar al médico, me cogía la mano y me decía, vamos a declarar algo ahora mismo. Y yo no entendía, y yo ahí todo feíto, flaquito, desgalamido, así. Vamos, y comenzaba a confesar, di que estás sano, y comenzaba ya a orar, estás sano, estás sano, estás sano. Mira, última cita antes de entrar a cirugía. Entré con el doctor, ¿qué tienes? No, mi mamá, no, que lo vamos a operar porque tiene las amígdalas, hay que sacarse. Poco antes me habían hecho un examen y el examen ya no tenía las amígdalas tan inflamadas. No, usted no es necesario que lo operemos, señor. Niño, salgan de acá, váyanse. Dios hizo un milagro. Mamás que están acá, siento decirles a las mamás, no se desanimen, mamás, porque lo que tú estás confesando, Dios lo está usando para cosas poderosas. Dios lo está usando. Dios lo está usando.